buenas tardes. La verdad que yo esperaba tener mi presentación acá para poderla ver, así que voy a tener que trabajar un poco combinado. La verdad que la seguridad es un tema fundamental para la actividad que desarrollamos. ¿Viene la presentación? Y yo tengo dos partes que quiero tocar. Quiero partir y a lo mejor algunos de los elementos que hizo la presentación anterior, voy a poner algunos énfasis y después quiero concentrarme en las áreas de trabajo. Cuando se hace una conservación, se hace una mantención, se hace una intervención, cómo nos tenemos que preocupar y qué intenciones tenemos que tener. Esa no es la presentación. Ahí sí. Bien, agradeciendo entonces a COPSA la invitación. Básicamente, yo tengo estos 4 temas, unos pocos de antecedentes, la seguridad vial y qué elementos tenemos que tener presentes. Ahí me voy a topar un poquito con la presentación anterior, pero voy a dar unos énfasis distintos. Y después, la seguridad que nos preocupamos cuando estamos trabajando en las faenas, en las carreteras. Y finalmente, algunas recomendaciones finales. Claramente tenemos una información importante de cómo ha crecido la población en Chile y vemos que generalmente ha crecido, pero ha crecido más bien por los viejos, no tanto por los jóvenes. Entonces se va achicando o se mantiene más o menos constante la de menores de 18 años. Esta es una proyección del INE y el crecimiento es básicamente de los mayores, la población de mayores va creciendo. Obviamente la línea amarilla que está ahí se ve que la tasa de crecimiento prácticamente finalmente tiende a cero de acuerdo a la proyección del INE en el año 2050. Entonces ese es un dato interesante a tener presente y también que la gente que va a conducir va a tener gente que va a tener mayor edad en el futuro. También el parque vehicular ha crecido y por lo tanto es en forma importante, tenemos más vehículos circulando por las carreteras. Desgraciadamente yo creo que el parque vehicular ha crecido y por lo tanto, como decía, desgraciadamente yo creo que los no motorizados no están bien reflejados en este gráfico. Es decir, yo creo que hay mucho más vehículos no motorizados hoy día en las ciudades que lo que puede reflejar este gráfico. Yo creo que no se registra exactamente con todas las aplicaciones, los monomatines, las bicicletas, yo creo que no están reflejados, es más. Y eso puede ser un tema también importante tener presente en la seguridad vial. La distribución de caminos que tenemos en Chile ha ido creciendo, tiene cierta variación a través de las regiones y hemos evolucionado en el área pavimentada, considerando superficie no pavimentada, prácticamente tenemos un 58% en todo Chile y por lo tanto eso también complica un poco la seguridad, es más riesgoso probablemente para todos los que circulamos en caminos no pavimentados, los riesgos circulan menos vehículos, pero los riesgos de la infraestructura son mayores. Entonces, es importante tener presente cuáles son las características de las vías que circulamos. La seguridad vial uno la puede analizar de varios factores, y los más típicos son los 3 primeros, pero la verdad es que uno tiene que incluir otros factores como los que están aquí. Obviamente, cómo es el vehículo, cada día los vehículos son más sofisticados, tienen más elementos de seguridad, y eso me parece un avance importante. La infraestructura claramente también ha ido mejorando, sobre todo en las áreas más importantes de flujo, pero en otros sectores todavía falta seguir avanzando. Los usuarios que circulan por las carreteras, claramente tenemos que seguir perfeccionando su conocimiento, su formación, su educación. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado andar en harta congestión en las carreteras y pasan por la berma, hacen movimientos bastante incómodos y realmente se producen accidentes de repente por esas maniobras que no son autorizadas? La legislación, mencionaba en la presentación anterior, cómo hay avanzando en esa línea, me parece que hay que seguir actualizándose. El ambiente que se refleja aquí es más bien no tanto el medio ambiente, sino las condiciones ambientales por las cuales uno circula, de noche, de día,
niebla, lluvia, etcétera, son condiciones que afectan la seguridad vial y a veces los usuarios no toman las precauciones adecuadas. La presencia de control, ya sea con física o a través de estos elementos externos de cámaras o sistemas para medir y controlar la velocidad o otros elementos. El flujo, a menores flujos uno anda más seguro y mayor flujo, mayor congestión también tiene mayor riesgo. Entonces uno tiene que ir analizando cada uno de estos factores para poder tratar de buscar cuál es el mecanismo para tratar de reducir los riesgos de accidentes en las carreteras. Cuando lo mira uno a través de gente de la salud, los accidentes de la seguridad vial, básicamente se concentra en las personas. Y básicamente esa es la definición que tiene la OMS de seguridad vial, que tiene que reducir las lesiones y las muertes de las personas, producto del tránsito. Pero si uno da una mirada más técnica desde el punto de vista de la gente que se dedica a las carreteras propiamente tal, además del usuario, tiene los otros elementos que están asociados en las carreteras. Entonces tiene que tratar de hacer una gestión más integral de la seguridad, no solo las personas, sino también los bienes que están presentes en la infraestructura. Por cierto, los accidentes de tránsito tienen un impacto significativo. En la presentación anterior vimos que en Chile el año 2018 era 2,1. En general, la OMS habla de un 3% del PIB el impacto. Hicimos un esfuerzo nosotros aquí y buscamos los datos del INE y de Carabineros. Nos mandaron todas las bases de datos y las procesamos. Y por lo tanto, uno puede clasificar cuáles han sido los tipos de accidentes que han tenido entre personas ilesas, leves, menos graves, graves, fallecidos, y solo para el año 2019, me imagino, hay pocos casos sin información que deben estar en proceso de conseguirla. Claramente se ve aquí una evolución en cuanto a la categorización de los tipos de lesionados que han habido en los accidentes y por lo tanto es importante tener claridad de que hay que tratar de evitar no solo los fallecidos, creo yo, sino que evitar los incidentes para que así bajemos todas las tasas y entre ellas, por cierto, lo más importante, los fallecidos. Hicimos un análisis. Si ajustamos por número de población, también se ve que los lesionados siguen creciendo, los fallecidos ajustados por la población tienen un comportamiento como ustedes pueden ver ahí, son datos que uno siempre le gusta saber. También en el caso por ajuste por parque vehicular, los lesionados se mantienen más o menos estables y los fallecidos en una tasa menor. Eso no significa que lo estemos haciendo bien, es un dato adicional tener presente. Las principales causas de los siniestros viales, y aquí está por año, desde el año 2010 al 2019, con lo que llevamos del 2019 hasta junio, y uno ve aquí algunas tendencias interesantes. Y la más clara es la conducción no atento a condiciones de tránsito en su momento que se produce el accidente. Y eso tiene que ver con lo que mencionaba en la presentación anterior, con la presencia de los celulares, las distracciones que hoy día tienen los conductores fundamentalmente en eso. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que la segunda, que ahí están los rojos, que condición de estado de ebriedad se mantiene más o menos constante en los años. En cambio, la siguiente, que es no estar atento a las condiciones, va creciendo significativamente. Entonces ahí son mensajes que uno tiene presente para tratar de ver cómo puede enfrentar los desafíos. Y mira las otras, en general, tienen un comportamiento más o menos estándar desde el punto de vista de los años. En cambio, esta otra es la que aparece con más fuerza. Por lo tanto, ¿qué deberá tener una política para enfrentar y mejorar la seguridad vial? Obviamente, tiene que considerar varios ministerios que están involucrados. Debe integrar diversos actores, ojalá a lo mejor usando estas recomendaciones que dan en otros países como las 4P, el público, el privado, las personas y la asociación. Y también focalizarse en las 4E, que también es una recomendación internacional que tiene que ver con la ingeniería, la educación, fiscalización y preocuparse del entorno.
Su aplicación gradual puede ser interesante para que la gente la vaya asumiendo y viendo los resultados y haciendo los ajustes necesarios cuando se tiene que tomar rumbos distintos a lo que está implementando. Pero lo más importante, creo yo, que son fijarse objetivos a largo plazo con KPIs que uno pueda controlar y retroalimentarlos para poder hacer los ajustes que mencionaba anteriormente. Una gobernanza y la definición de instituciones adecuadas para que nos permitan resolver el problema. Tener información tecnológica, técnica, científica y práctica, pero también una decisión política de poder llevar adelante estos desafíos. Y este conocimiento científico tiene que ser en base a investigación, desarrollo, innovación, integración de distintos actores, difusión del conocimiento, vigilancia tecnológica como otros elementos. Veamos ahora la seguridad vial en las zonas de trabajo. Viendo un horizonte más amplio, cuando uno está en la zona de trabajo, tiene varios involucrados: el contratista, los usuarios, la relación con el medio ambiente, las comunidades, los negocios, los servicios públicos y otras áreas. Obviamente, la seguridad puede verse afectada en todas estas líneas: la seguridad en los trabajadores del contratista, por cierto, los usuarios. La seguridad, como la estamos viendo, el medio ambiente no tiene esa relación, pero sí es importante preocuparse de no afectar el medio ambiente significativamente. Las comunidades también se pueden ver afectadas en varios elementos. Los servicios públicos también pueden estar trabajando en su momento y pueden estar afectando. Y si no hay coordinación, claramente se hacen trabajos repetidas veces en el mismo lugar de distintos servicios públicos. Perdón, no había puesto esa es la que estaba hablando. Entonces, básicamente son el contratista, el usuario, el medio ambiente, las comunidades, los servicios públicos y otras áreas. La legislación que tenemos actualmente, a través de la ley del tránsito, obliga a las personas que intervienen a tener la señalización adecuada, y en el manual de carreteras del MOP, en el capítulo 5, da recomendaciones de cómo hacerla. Obviamente hay que seguir trabajando y mejorando estas legislaciones. ¿Qué elementos son importantes tener presentes en estas zonas de trabajo? Primero que nada, creo yo, es una comunicación efectiva en tiempo y espacio. Si a mí me dicen que hay una intervención y no tengo posibilidad de reaccionar o evitar esa zona, probablemente, claro, me avisa para reducir la velocidad y punto. Pero si me avisa con anticipación, yo puedo tomar distintas medidas y a lo mejor evitar pasar por esa zona. Entonces, a tiempo me refiero con anticipación en el tiempo, en las horas o días, y en el espacio, en la distancia en la cual estoy dando esta información. Yo recuerdo que cuando llegué de mi doctorado hace un tiempo atrás, estaban haciendo unas intervenciones en Viña del Mar, y en la carretera había un gran cartel que decía: lamentamos, estamos interviniendo Viña del Mar. Muchas gracias. Esa información lo único que decía era pidiendo disculpas, porque la verdad que no me daba ni una información. No era la calle 1 Norte o no sé, para no pasar por ahí. O sea, era como una información solo, más bien de decir publicidad probablemente. Lo otro importante es entregar alternativas para que tomen esa decisión oportuna. Decir dónde va a estar, qué ubicación va a tener, por qué extensión es, la duración de la intervención. Recuerdo también, me tocó visitar Finlandia hace mucho tiempo atrás, y con un amigo recorrimos un par de carreteras y pasamos muchas bencinas en una equivalente estación de servicio, y pasamos al sector donde vendían cosas. Y lo primero que me hacen, me pasan un plano. Y yo lo miro, lo abro, no entendí mucho, así que le pedí a mi amigo que me lo explicara. Era un plano de toda Finlandia, de todas las intervenciones que se iban a hacer ese año en las carreteras de Finlandia. Entonces, por lo tanto, y se lo pasaban a todos los que pasaban. Por lo tanto, se sabía con un año de anticipación dónde estaban interveniendo. Entonces, tenía toda la red de Finlandia y sabía por dónde tenía que pasar si es que había algún problema. En el plano estaba marcado el sector
y el periodo que iba a intervenirse ese sector, desde el inicio y el término. Entonces, son obviamente probablemente un poco exagerados, pero si uno tiene esa información puede tomar decisiones mucho más adecuadas. Y también aquí en Chile a veces, no tanto en las carreteras, pero sí en las ciudades, ponemos desvío y no tiran para el lado, y al lado no está preparado para recibir a la gente, por lo tanto se produce una congestión, se dañan las calles, las veredas, los accidentes, etc. Y después llegado y tampoco sé cómo volver. Entonces, preparar las rutas alternativas es muy importante. Hoy día con Waze probablemente ayuda a eso. La señalética adecuada en la zona de trabajo, de noche, de día, eso se ha ido avanzando, obviamente para cada condición, si hay niebla, etcétera, es importante. Capacitar a los trabajadores. A veces los trabajadores creen que están protegidos porque hay un cono, digamos. Entonces, realmente hay que capacitar a las personas para que tengan siempre precauciones adecuadas y el riesgo que hay que minimizar. Educar a los usuarios y especialmente a los conductores. Las tecnologías hoy día, tanto para hacer las reparaciones como para informar, cada día están creciendo más y por lo tanto es importante tenerlas presentes y usarlas para que mejoremos la seguridad de la zona de trabajo. Seguir actualizando la normativa. Y lo otro importante, creo yo, cuando juntamos los datos para hacer esta presentación, no encontramos ninguna estadística oficial de accidentes en zona de trabajo. Es decir, quise hacer los mismos gráficos que mostré en la primera parte de la presentación, en zona de trabajo no lo pude hacer. Entonces creo que es importante, ya que estás tú, tratar de poder tener información de los accidentes, cómo se producen, en qué características, etcétera, en qué lugares. Por lo tanto, yo creo que esa información puede ser útil para seguir mejorando la seguridad en las zonas de trabajo. Algunas ideas. Obviamente tenemos que tratar de hacer que las intervenciones sean menos invasivas en la longitud, en la magnitud y también en la duración. Por lo tanto, buscar tecnologías que nos permitan resolver los tiempos más cortos parece adecuado. Y aquí hay una proposición obviamente conceptual, yo la tengo desarrollada en mucho más detalle, de hecho esa fue mi tesis de doctorado hace un tiempo atrás, digamos, es tratar de buscar mecanismos que nos permitan, en el caso sobre todo de las propuestas públicas y sobre todo en ciudades, ¿qué contratista seleccionar? ¿Selecciono el que me cuesta más barato, costo directo más barato, o selecciono el que me cuesta más barato en el impacto total que tiene en implementar esa solución? Ejemplo, me gusta exagerar los cuentos, así que por favor tómenlo solo para poner el punto. Hace un tiempo atrás se amplió Irarrázaval. Estamos hablando por lo menos 25 años atrás. Digamos. Antes Irarrázaval tenía 2 pistas grandes, nada más. Y ahora tiene un bandejón central. La empresa que se la ganó fue la más barata. Pero básicamente lo que hizo fue contratar un equipo que demolió todo Irarrázaval, el 100% de Irarrázaval. Y lo devolvió, por lo tanto le salió barato el equipo. Y después empezó a reparar de un extremo hasta que llegó a este extremo de acá. 2 años. Por lo tanto, esta gente que demolieron 2 años atrás, esperó 2 años hasta que se pudieron reparar acá al frente. Entonces, obviamente ese es un extremo muy grande y por lo tanto los accidentes, entorpecer los negocios, quebraron muchos negocios, etcétera, son importantes. Entonces, un mecanismo podría ser, por ejemplo, elegir por el costo total más barato, más económico. Que sea solo para la selección del contratista, no para pagar. Entonces uno selecciona, dice cuánto cuesta hacerlo en costo directo y tiene una metodología para estimar el costo de la intervención en los usuarios. Y eso puede ser, por ejemplo, cuantificando ex antes que si la persona cierra una pista, bloquea el flujo, por lo tanto puede calcular la cantidad de demora además y puede calcular el costo de eso. Entonces en la licitación pone, si usted cierra una pista, cuesta tanto por hora, se cierra esto, entonces después cuando dice yo cierro solo 2 horas, es distinto al que cierra 2 meses. Y uno puede calcular con los datos
estimados para cada uno, con una metodología bien clara, cuál es el impacto de cada una de las propuestas que se está haciendo y elige la propuesta que es más económica, con el total, por ejemplo. Obviamente, como mencioné anteriormente, también es importante tener una planificación periódica de las intervenciones y que entregue información oportuna a los usuarios, a la sociedad. Y finalmente, 3 puntos finales. Creo que escuchamos en la mañana que las campañas han sido exitosas en los fines de semana largos, que han reducido. Bueno, ¿por qué no sacamos parte de esa experiencia y la tratamos de extender a otros días y tratar de lograr reducir los accidentes? Apareció en la estadística también que ya están apareciendo otros elementos dentro de la presencia de los conductores, como las drogas, y por lo tanto también ver cómo podemos estudiar esto y ver el impacto que eso tiene. Ver cómo podemos tratar de focalizar este nuevo problema que tenemos en los accidentes del tránsito, que son la distracción de las personas por las tecnologías que tenemos presentes en el auto, y ver cómo podemos tratar de mejorar eso. Ver si sanciones mayores pueden producir un impacto mejor como política pública. Por cierto, un segundo punto son las incorporación de tecnología. Donde realmente tratar de poder predecir qué pasará con los distintos cambios que estamos haciendo y cómo podemos mejorar la seguridad en estos elementos. Y por cierto, yo personalmente creo que las comunicaciones son claves. Cuando el usuario recibe oportunamente información, generalmente la procesa bien y toma buenas decisiones y tiene posibilidades de hacer cambios a su conducta de manejo para tomar esas decisiones. Decía anteriormente que elementos como Waze ayudan bastante. Yo creo que una buena alianza en que las distintas aplicaciones entreguen información precisa a los usuarios, creo que puede ayudar a que los accidentes se disminuyan significativamente. Por lo tanto, eso es lo que yo tenía preparado. Agradezco cada uno de ustedes. Y una persona que me ayudó con algunos datos de la presentación me pidió que hiciera esta propaganda. Y yo creo que es importante. Hay un tercer congreso de seguridad vial en Chile, el 13 al 15 de noviembre. Y ahí está la página web, los que quieren información sobre eso. Así que era para agradecer el esfuerzo que me ayudó a preparar los datos. Eso es. Muchas gracias.